Venezuela. Vamos a comunicarnos con Noel Alejandro Leal para conocer lo que está pasando en su país y, por supuesto, las repercusiones en el resto de América y el mundo. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Esta semana ha estado bastante movida la sección noticias, no solo en Venezuela. Lamentablemente siempre tenemos noticias que nos amargan el día. Y a raíz de todas estas noticias tristes, quiero proponerte que fundemos una encuestadora. Ah, muy buena idea. Muy buena idea. ¿Tú sabes qué es lo principal y necesario para poder fundar una encuestadora? No, pero vamos a hacerlo, cuente. Lo principal y lo necesario es el cliente. ¿Por qué? Porque dejarlo satisfecho. Dejarlo satisfecho. Lo principal es el cliente. Las encuestadoras se hacen. Bueno, las encuestadoras sí se hacen es en base a la necesidad del cliente. Hay clientes que quieren una encuesta donde lo pongan a figurar en algo. Mira, yo no tengo nada, pero ponme aquí debajo de estos 4 nombres y ponme aquí. Hay encuestadoras que simplemente trabajan al servicio de quien detenta el poder, y entonces vamos a ir diciendo las mentiras de frente desde ahorita para que se acostumbre cuando haga trampa. Entonces ahí entran hasta las encuestadoras tradicionales, ¿no? Principalmente porque son activos ya fijos, están en la nómina constante. Y están las encuestadoras que nacen para extorsionar, que también son muy válidas. Son encuestadoras que... Trabajo. Ese es su trabajo. Entonces, ¿en dónde se basa tu extorsión? Mira, tú estás cómodo en el segundo, pero yo te voy a bajar 4. y les funciona. Es decir, todo es a gusto y satisfacción del cliente. Porque estaba leyendo que una encuestadora se ha tomado el arduo trabajo de preguntarle a la gente a quién votarían en las elecciones, y Don Maduro supera el 58,4% sobre los demás candidatos opositores. Entonces, le sigue María Corina Machado con el 23%. Los demás, menos de 11%. Sí. Ahora, si la encuesta la hago yo, para mí el flaquito gana. Claro, tú siempre estás muy preocupada con el flaquito, y más que ahora que lo viven atacando en las calles. Me lo agredieron de nuevo. ¿Cómo está el flaquito? Está igual que en todas y cada una de las agresiones que le ha tocado vivir. Es decir, sigue siendo un candidato, está tranquilo y sigue llamando al país a seguir jugando la democracia frente a la tiranía. Hay cosas que es importante recordar siempre. Como hemos dicho y repetido desde el principio, el chavismo persigue, secuestra, tortura y mata. Eso no tiene que ver con sus candidatos electorales. Y repetimos, sus candidatos electorales. No significa que sean los candidatos de lo que era el MBR o es hoy el PSV. No. Sus candidatos electorales. Todo el que juega en la democracia con la tiranía son sus candidatos electorales. Entonces, tiene sus bemoles, por supuesto. Capriles estuvo preso, Rosales estuvo preso, Leopoldo estuvo preso. Pero fíjate, cada uno... por favor, una pausa. No. Una pausa. Leopoldo estuvo preso, pero las cárceles de ahí son buenas porque él salió bronceado, con los músculos marcados. Se ve que tienen buenos gimnasios. Bueno, uno siempre tiene que decir Leopoldo estuvo preso, ¿no? Lo cierto es que cuando uno simplemente recuerda o tiene conciencia de lo que tuvo que vivir Vasco da Costa en la cárcel, lo que tuvo que vivir José Luis Santamaría, de lo que vivió en su momento Dulce Bravo, de lo que han tenido que vivir los verdaderos presos políticos, que uno
está consciente de lo que fue la tortura que le aplicaron, de lo que son las vejaciones que tuvieron que vivir. Uno está muy consciente de cada una de estas cosas que no son nuevas. Yo voy a recordar, en el año, era 2003 cuando la DICIR secuestró a Jorge Rojas. Era principios del 2003 cuando Dulce Bravo vivió su primer secuestro y tortura por los que se identificaron en aquel momento como una DICIR paralela. En aquel momento supuestamente no era la DICIR oficial la que estaba secuestrando gente. Después sí, ya cuando lo volvieron a capturar en el 2004 fue esa decisión, no, ahora sí somos la DICIR. Es decir, cuando estamos hablando, una cosa es lo que le ha tocado vivir al verdadero preso político, lo que sufrió el capitán Arévalo, lo que fue la persecución, secuestro, tortura y asesinato de Germán Delgado, de Juan Carlos Sánchez. Estamos hablando de 2004. Para los que desde la ONU hablan de crímenes de lesa humanidad, desde el 2014. Desde el principio, el chavismo secuestra, tortura y mata. Pero en el caso particular de los candidatos que han estado presos, bueno, ya hablamos del estado de Leopoldo, ya hablamos de cómo salió Capriles en su momento, cómo Rosales fue hasta habilitado para ser candidato a la gobernación. Es decir, una cosa es el preso político de verdad y otra cosa son sus candidatos electorales. Me estaba acordando de, no me acuerdo el cargo, el general retirado Ángel Vivas, que también estuvo detenido y no la pasó nada bien. Nada bien. En general ya tenía un problema fuerte en su columna y al estar detenido, por supuesto, fue maltratado y torturado a la manera como les dio la gana y por supuesto le generaron más daño físico. Tenemos los que han sido llevados hasta el extremo y no sabemos si fue un real suicidio o lo suicidaron, en el caso de Rodolfo. Y son muchos años, estamos hablando ya de un cuarto de siglo de una tiranía ya establecida, de todo un proceso revolucionario que ha ido generando esta huella criminal que está allí constante. Y ahí estamos hablando de casos puntuales, pero simplemente tenemos que abrir siempre y darnos cuenta de este país que ha tenido esta gran hemorragia humana de bastante más de 8 millones de personas, lo que ha significado esa fractura, esta tortura que han tenido que vivir cualquier cantidad de familias que han visto su familia desmoronarse, que todo este fenómeno de destrucción que ha hecho el chavismo no tiene nombre. Mientras tanto vemos a los candidatos felices, ofreciendo exactamente lo mismo que ofrece el chavismo, ofreciendo más socialismo y jugando a la democracia de manera continua con eso, con esa gran estela criminal que ha dejado el chavismo desde el principio. Desde el principio, el chavismo secuestra, tortura y mata. De eso no hay novedad. Y desde el principio, esa oposición se ha encargado de vestirlo de democracia. En menos de 25 años, más de 29 procesos electorales. Entonces, saquemos una cuenta sencilla. Si ellos están allí y cada día tienen más poder, se ha hecho lo correcto. Esa oposición ha hecho lo correcto para con el país. Le ha dicho al país la verdad, le ha hablado al país sobre lo que significa el proceso revolucionario. Le ha dicho al país cuál es el tamaño del control del aparato político. Y frente a esta realidad electoral próxima, le ha dicho al país alguna realidad con lo que tiene que ver con los números. Esta semana había una discusión en un programa de radio, Jenny. Una de estas cosas siempre son vergonzosas porque todo lo que sucede a nivel político electoral en Venezuela, no de ahorita, desde el principio, es realmente asqueroso, es vergonzoso. Pero están reunidos 3 payasos en el programa, 2 importantes encuestadores y analistas de datos, y gente que trabaja seriamente para la oposición, no de ahorita, también todo este tiempo. Han trabajado en todas las campañas de la Mesa de la Unidad, del Coordinador Democrática, del Frente Amplio. Entonces, todo esto, este par de payasos está exponiendo sobre el hecho de que puede haber una participación de acuerdo a la logística en las mesas de más de 1,5 millones de personas en las elecciones primarias. Y una vez te lo venden como todo un éxito. Es muy importante tener en cuenta una realidad numérica fundamental
para que todo el mundo pueda comprender el tamaño de la mentira próxima en la elección del 2024. Esta gran cantidad de degenerados que están jugando al proceso electoral, todos y cada uno de los candidatos, todos y cada uno de los degeneradores de opinión, todos los voceros y todos los que crean, lo más triste es que existen personas que de buena fe creen en esto. Están totalmente, los que de verdad creen en esto están totalmente carentes de la realidad, porque no son ni siquiera un poquito conscientes de cómo son víctimas de la manipulación que están haciendo en esta cochinada. Pero vamos a los números. Debemos recordar el 2015, y hay que traer muy claro el 2015, porque el 2015 es lo que juegan como la última elección legítima en Venezuela. Esto es muy importante que quede fecha clara, 2015. En esa elección del 2015, de acuerdo a los datos del CNE validados por gobierno y oposición y frases que utilizaban cada uno de los presidentes de la Asamblea Nacional de Oposición, de esa Asamblea Nacional nacida de las elecciones del 2015, supuestamente la oposición obtuvo 7.200.000 votos y el chavismo 6 millones y pico. Eso da un total de 14 millones y pico de votos. Esos números fueron considerados como reales, como legítimos. En el 2015, de una vez se le dijo al país que el chavismo era la mitad de los electores. Y la gente aceptó esa mentira. Mentira salvaje que después fue usada por Maduro en su reelección del 2018, en el fraude del 2018, donde Maduro todavía es tan noble que se pone un poquito menos votos de lo que había sacado el chavismo de lo que supuestamente había sacado el chavismo en la elección del 2015. Por supuesto, eso fue escandaloso y ahí sí se le dijo que eso era un fraude. Recordemos, son casi los mismos números del 2015, pues. Pero a esta sí se le dijo que no fraude y eso fue lo que valió para poder generar todo el proceso que hubo de desconocimiento del chavismo. Aún así, se llamó de nuevo a elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes con participación de candidatos opositores, entre ellos Manuel Rosales. Y vino todo el chiste aquel de que si ganamos varinas y toda esa cantidad de estupideces con las cuales el gobierno hace para mostrar el show electoral, para que el show electoral permanezca. Todo eso fue legitimando el aparato de lo que es posible hoy. Y entonces encontramos a uno de los candidatos, el candidato de Voluntad Popular, diciendo, si pudimos varinar, podemos con todo el país. Es decir, no importa la estupidez que se plantea, ellos van a decirlo, pues todo eso está en el marco de ese acuerdo. Volvemos. La oposición obtuvo casi 7.200.000 votos en aquel momento. 2015. Vamos a colocar que promedio bajo, de lo que ha salido del 2015 al 2023 en Venezuela, han sido 5 millones de personas. Mentira, bastante más. Y vamos a colocar que solo la mitad de ellos son votantes. Y vamos a ponerlo por lógica, que si estás huyendo del país, no es porque te sientes bien con el chavismo. Entonces estás huyendo del país porque el chavismo te destruyó tu país. Entonces esos son votantes de oposición. El desangrar humano no se ha parado. El chavismo tuvo la cara dura de mentirle de manera completa al mundo en aquel momento, diciendo que en el 2018 habían sacado 6 millones y pico de votos. Nosotros tenemos que restarle a los 7.200.000 de una vez 2 millones y pico de votos. Quien crea que hay votos del chavismo que van a pasar a la oposición es porque creían que aquellos 6 millones y pico de votos son reales. Entonces, vamos a ponernos serios para enfocar el fraude que viene. Esa encuesta a la que hiciste mención es ir sembrando la matriz. ¡Pum! Cultivo más la matriz. El chavismo también está haciendo operativos gigantescos de renovaciones de carnet de la patria y inscribiendo más gente en los distintos planes sociales que tiene el gobierno, que son nada. Simplemente es salen en el agua, se deshacen, porque no son nada, pues, pero en un país en el que no tienes nada, cualquier cosa se necesita. Y entonces el gobierno va aumentando la plantilla que sí puede mostrar.
Mira, tengo 6 millones y pico de personas en el plan de la patria. Tengo tantos millones de personas con el carnet de la patria. Que por supuesto no son votos, simplemente son necesidades en un gobierno que tiene la capacidad de esclavizar. Seamos un poquito sinceros. Lo vimos ahorita con lo de las inscripciones a nivel internacional para las primarias. Los números los inflaron como les dio la gana y siguen siendo vergonzosos. Decir en una encuesta que van a participar 1.300.000 personas en la elección primaria es algo vergonzoso. Cuando apenas en el 2017, cuando aquí hicieron que la gente fuese a firmar unos inútiles papelitos para darle más legitimidad a la Asamblea Nacional y pudieran hacer la payasada del interinato, se recogieron casi 7 millones y pico de papelitos de esos, sin la logística que se necesitaría para las primarias. Entonces, seamos un poquito sinceros, aunque sea en la parte numérica, para dejar el engaño y entender qué es lo que significa las elecciones del 2024. ¿Qué es lo que significa que el chavismo no solo se legitima democráticamente nuevamente en un proceso electoral, sino que se consolida con 6 años en el poder y la legitimación internacional previo desconocimiento? ¿Cómo cualquier país del mundo le va a llevar la contraria al chavismo luego de un nuevo reconocimiento electoral? Lo que está haciendo el que pretende, el que colabora con el llamado electoral, lo que está haciendo es terminar no es solo seguir empujando a la gente al cadalso, es que de manera directa son los que están bajando la guillotina. Porque ya no es ni siquiera el verdugo gobierno el que lo está haciendo. Lo está haciendo todo eso que ha hecho posible, que construyeron el cadalso, que hicieron todo para entregar a Venezuela. Entonces, es terrible todo este paquete, todo este increíble control que ejerce el gobierno y que la gente ni siquiera se ponga a sacar unos numeritos que están allí, claro, libres de influencia. Simplemente son las realidades numéricas. No hay un comentario, es lo que ha hecho el gobierno, es lo que se muestra y es lo que la oposición ha validado y validará. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para dejarlo claro. El fraude de Maduro del 2018, las elecciones son del 2024. Es decir, se da el lujo de haber tenido su periodo completo. De que lo desconocieron 60 países, no hay problema. Cada uno de ellos sigue haciendo negocio con Venezuela y cada uno de ellos está reconociendo la realidad del hecho de gobierno. Hoy, con la administración Biden, por supuesto que tiene asegurada la reelección Maduro. Entonces, hay que ser un poquito serio con lo que está sucediendo en el país. El país tiene que terminar de pasarle factura a toda esa estructura política que nos trajo aquí y nos tiene aquí, a toda esa estructura comunicacional que lo ha hecho posible. El país tiene que terminar de comprender la profundidad del daño y la cantidad de gente que está empeñada en que ese daño se haga cada vez más profundo. Y es un asunto que va mucho más allá de lo electoral, Jenny. Tú sabes que hace nada estuvimos viviendo toda esta campaña de que Venezuela se está arreglando, Venezuela se arregló, y cada una de este tipo de cosas. Y el país está tan increíblemente destruido. Si alguno de estos miserables candidatos tuviesen la más mínima noción de la cantidad, pues tú lo ves, estamos paseando por el país, estamos en campaña, vamos de un lado al otro. ¿Por qué no muestra la realidad de lo que va quedando de país? Porque tú sales aquí en Caracas, y tú tomas cualquiera de las entradas a la autopista del este de Caracas. Y, por supuesto, están totalmente llenas de huecos. Parece que hubiese habido un bombardeo. Y te impresiona, Jenny, porque tú mismo te quedas pensando cómo llegamos a este nivel. Ves las calles llenas de basura, ¿cómo es que estamos en este nivel? Y llegas a la autopista y de repente te pasa al lado un Ferrari. Y detrás del Ferrari otro, y atrás un Porsche. Pues los niñitos bien están compitiendo en el medio de la autopista de Caracas. Y tú lo piensas un segundo, ¿y cómo demonios sacan esos carros y los llevan hasta la autopista por aquellas calles que yo tuve que circular? Calles que destrozan cualquier vehículo. Y tú dices, ¿por qué es esa? Esa es la irrealidad del país. Es totalmente irreal y absoluto. Y hay cuando tú ves esa irrealidad,
y ves a alguien que supuestamente es de oposición y te dice que hay que hacer todo otra vez, que hay que hacer lo posible para ganar electoralmente, porque eso es con lo que contamos. ¿Tú estás viendo el mismo nivel de irrealidad? Porque aquel vive en una fantasía en su burbuja que está feliz, tiene el dinero para destrozar ese carro y comprarse uno nuevo. Pero el otro está en una fantasía que ya tiene 25 años, que no ha querido abrir los ojos frente a la realidad. Aquel tiene como que seguir, gracias a la estupidez del otro, seguir viviendo su burbuja. Pero el otro, ¿qué es lo que está haciendo con el país y con el futuro? Cuando se aprende a pensar, cuando se entiende la importancia de la legitimidad política, cuando se entiende la realidad. Entonces este problema, cuando nosotros estamos viendo este asunto de las primarias y vemos todo este show, vemos lo que es la realidad de la violencia política que está viviendo Ecuador frente al hecho de estas jugadas electorales, frente al hecho de hasta dónde lleva un proceso revolucionario a un país, donde un país como en la situación que está Venezuela, que en cualquier momento la violencia política se hace real. En cualquier momento, sí como no, el chavismo puede venir y matar a un candidato. Y el chavismo puede decir, yo no fui, fueron aquellos no querían a este candidato tampoco. Esta semana Diosdado Cabello en su programa recordó la situación de cuando Leopoldo López se entrega. Diosdado recuerda, y en aquel momento lo admitió la familia de Leopoldo López, que se reunió con ellos y le dijeron, mira, hay un plan para matar a Leopoldo. Y la familia López dijo en ese momento, sí, tenemos información. Eso sucedió. Eso Diosdado lo dio por recordarlo esta semana, precisamente con ese mensaje y ese juego, para decir que dentro de la estructura opositora se quieren matar y que a quien despunte lo van a matar ellos mismos. Entonces, vivimos en un país que frente a esa realidad la gente quiere seguir sumiéndose en la mentira y en la fantasía. Vivimos en un país que tiene un disparador de real violencia y ejercicio de la violencia por parte del gobierno que se escapa de cualquier proyección. Un país al que le fueron entregando licencias de legitimidad a una estructura tiránica y todavía se le sigue pidiendo a la población venezolana que continúe en eso y que se sume por lo menos al teatro de la mentira, porque eso es lo que va a suceder, porque esta gente que vaya a participar, bien sea en las primarias o después a través de un consenso a apoyar a algún candidato, simplemente va a ser bulto de la mentira y ya está bueno de abusar así de la población, porque en algún momento esa población tiene que despertar y pasar factura. Y ojalá que cuando pase factura entienda que no es solo el chavismo que nos puso aquí, que esto ha sido un proceso arduo de control social, de revolución y de supuesta oposición. Ahora dicen que la plataforma unitaria está negando una negociación con el gobierno para designar rectores del poder electoral. No sé cómo es en Venezuela, pero en Argentina cuando niegan es porque sí. Bueno, eso es casi que general. Y en lo particular de todo lo que diga la plataforma unitaria, la MUN, la Coordinadora Democrática, todo, que es lo mismo, por supuesto mienten de manera descarada. Bueno, quizá la comisión de primarias, por supuesto ellos no estén haciendo, pues ellos no tienen. Pero llega aquí el nivel tan de descaro que la semana pasada hablábamos, o la antepasada hablábamos, que entre los candidatos para volver, por supuesto, por la oposición está Roberto Picón fijo, y hablábamos de que el que había sido diputado Márquez, vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, también, que había sido rector, también otra vez se estaba postulando, y hablamos que volverían a postular a Rondón, hijo de otro vicepresidente de Un Nuevo Tiempo. Y hoy Manuel Rosales mostró con buenos ojos que estuviese entre la lista de los aspirantes otra persona vinculada a Un Nuevo Tiempo, y está bien vista por el chavismo. Entonces, es una mujer que supuestamente bien vista también por el chavismo, que pudiese perfectamente ser la cuota de la oposición en el Ministerio Electoral. Sería la tercera cuota por parte de Un Nuevo Tiempo de manera directa.
Eh, esto es impresionante. Y Roberto Picón, como el experto electoral, debemos recordar a Roberto Picón, el de las actas de la traición para el comando de Capriles en el 2012 y en el 2013, cuando Henry Falcón, quien fue uno de los títeres del fraude del 2018, era el jefe de campaña de Capriles. La revolución es una sola y es asquerosa. Pero ahora la oposición venezolana recurre a la Corte Suprema de Estados Unidos para frenar la subasta de Citgo. Sí. Hace también casi 2 meses hablamos de la jugada completa de lo de Citgo y indicamos que había que meter mucho la lupa en esto. La oposición venezolana fue con este juego del interinato los que reconocieron la deuda ilegal. El chavismo cometió una deuda ilegal, la cual comprometió a Citgo. El procurador del primer procurador del interinato fue precisamente uno de los abogados que fue asesor de Cristalex, que es la empresa que mete las demandas en los Estados Unidos precisamente por algo no vinculado a PDVSA. Cristalex es una empresa minera de la cual Chávez expulsó y expropió. Y bueno, este abogado venezolano, procurador por parte de Juan Guaidó en el interinato, previamente había sido asesor de Cristalex y es quien logra hacer todos los vínculos para que Cristalex pudiese demandar a Venezuela a través de Citgo y poder buscar un pedazo de Citgo. Entonces, ahora, hace casi 2 meses, hubo aquella venta extraña donde la empresa rusa que tenía muchas acciones de esa deuda de Citgo la vendió. Extrañamente vendió supuestamente muy barato a una nueva serie de tenedores de bonos. Esa deuda, por cierto, la gran mayoría de estos tenedores de bonos vinculados al chavismo es también vinculado a otros amigos de la oposición, y se está haciendo todo este trabajo con la venia de los Estados Unidos para que la ejecución de Citgo, para que el momento de la venta de Citgo, de esas deudas, puedan ser negociadas a un monto donde dejen grandísimas ganancias a estos nuevos operadores, tenedores de bonos. Es increíble la cochinada, la están haciendo perfectamente a dúo, por supuesto, como todo esto, gobierno de oposición, y una gran cantidad de intereses internacionales que están mirando para otro lado, mientras Venezuela pierde uno de sus activos más importantes y vitales para la recuperación de Venezuela, de poder extraer la tiranía. Noel, el señor Maduro sigue hablando del regreso a la mesa de diálogo en México. Sí. Pero no pone muchas condiciones. Simplemente liberación de fondos congelados en el exterior, levantamiento de sanciones, libertad de Alex Saab, cese de política de ataques a través de la Corte Penal Internacional, y entonces sí reanudamos el diálogo. Sí. Creo que no va a haber diálogo. No, un diálogo va a haber. No te preocupes por eso, porque el levantamiento de sanciones va a seguir siendo progresivo. Eso es una cosa que ya tomó su curso y eso va a seguir tomando curso a muy buena velocidad. La liberación de Sam yo no la veo posible. Yo creo que quizá la veamos este mismo año sin mayor problema. ¿Qué más quiere el gobierno? Los fondos. Esos fondos, no se preocupe, esos fondos van a ir hacia la ONU. La ONU repartirá de acuerdo a los planes estimulados, más entrarán los de Portugal del otro día, y algún otro también entrará ahí. Esa bicoca va a ser grandota para repartirla, para que todo el mundo sea feliz. ¿Qué es lo que falta de eso? La Corte Penal Internacional. El gobierno sabe que es inútil todo lo de la Corte Penal Internacional, pero quieren humillar. Esa es la parte divertida de cómo hace este tipo de proceso revolucionario. Para más, ellos quieren humillar. Yo creo, si me preguntan a mí, el gran humillado de todo esto no sería la Corte nunca, sino la sociedad venezolana, que ha creído
que eso tiene algún tipo de validez o importancia. Es un mensaje a la sociedad venezolana para que la sociedad venezolana termine de entender: nadie vela por ti, el chavismo es tu dueño. Y por supuesto, eso no es algo que pueda venirse y garantizarse en la mesa de diálogo. Se pone allí y veremos cómo, si se cede en esa cuestión, se bajará el volumen y quedará el mensaje en la población venezolana de que está definitivamente sola. Algo que la población venezolana debería de entender, porque en el momento que tuvimos un único aliado estratégico para poder salir de esta situación, ¿qué hizo Venezuela? Le puso el guiado, ¿no? Esto es lo que yo te ofrezco, ayúdame con esto, esta es mi herramienta. Entonces, que psicológicamente el país termine de sentirse huérfano es algo vital para que la tiranía llegue a su nirvana, al control total de la sociedad, donde la sociedad entienda de que las elecciones se van a ganar con un 99%, pero van a seguir habiendo elecciones, donde la sociedad entienda que ese avance en la construcción de algo que hablamos hace mucho tiempo, el partido único socialista, no el partido unido, único, sino el partido único socialista, se termine de consolidar, que el partido no sea el partido de gobierno, sino el gobierno es el partido. Cada uno de estos avances irán dando su continuidad, pues, y todo eso entra dentro de ese marco de la legitimación del 2024 y la aceptación internacional de la particular política de gobernar del chavismo. Es decir, todo lo que el interinato iba a lograr, que lo explicamos desde el principio. ¿A qué venía el interinato? Simplemente eso, intentar alejar la posibilidad de que Venezuela saliera, la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su forma de gobernar. Entonces, lo de las sanciones, como vivimos, ya es algo que va avanzando, ya el reconocimiento del chavismo por 200 países es una realidad. Les recordamos a todos que si quieren, los que están en el exterior, si quieren votar en el 2024, es porque en esos países el chavismo tendría que estar reconocido para que las embajadas funjan como centros de votación. Es decir, todo lo que se ha hecho para el desconocimiento del chavismo queda legitimado con el cuento electoral, con la fantasía electoral, con el matadero electoral, con la mentira electoral. No, ¿y por qué el ataque al Partido Comunista de Venezuela del chavismo? Bueno, tú sabes que hay dos cosas graciosas, ¿no? Tú sabes que yo lo coloqué en un tweet porque el tío abuelo de María Corina es fundador del Partido Comunista, ¿no? Y entonces el Partido Comunista ya había expresado... Pero María Corina, la María Corina que no levantó la mano junto con los demás. Sí. No, para saber. Bueno, porque aquí el Partido Comunista se funda en el Country Club, ¿ok? Ah, bueno, está bien, bien comunista. Entonces, bueno, el Partido Comunista ya había mostrado un par de mensajes por preocupación casi que a nivel de respaldo por María Corina. Y yo decía, yo sé que no se va a dar, pero sería maravilloso que la tarjeta del Partido Comunista estuviera con María Corina. Y creo que eso le llegó a preocupar al gobierno, ¿no? Y entonces en la construcción de lo que habíamos hablado hace tiempo, del Partido Único Socialista, nadie puede ser más socialista que el gobierno. Entonces, tú quieres hacer socialismo y no estás conmigo, no, tú tienes que estar conmigo, si no eres la derecha rancia. Y entonces el gobierno lo intervino. Pero debemos recordar que el gobierno ya había intervenido el PPT, que fue un partido creado para el chavismo, una excisión de causa R, ya había intervenido Podemos, que fue un partido creado para el chavismo, también eso era una falange del MAS, del movimiento socialismo. El chavismo ya había intervenido a Primero Justicia, a Acción Democrática, a COPEI como 7 u 8 veces. Entonces, que el chavismo intervenga partidos políticos en realidad no tienen mayor novedad ni importancia. En el caso particular del Partido Comunista, hace que digan Maduro es anticomunista. Fascinante, igual que cuando le gritaban Maduro es un neoliberal y está imponiendo una agenda de la derecha. Bueno, eso es como Tintori diciendo Maduro no es Chávez, cuando simplemente la continuación de la destrucción del chavismo
cuando es evidente que es socialismo, cuando es evidente que es en el marco del proceso revolucionario. Es decir, por supuesto, la construcción del Partido Único Socialista también está dentro de ese marco, dentro de ese marco que venimos hablando, de ese avance totalitario lógico de este tipo de procesos. El señor Guiado, a raíz de que la plataforma unitaria podría estar involucrada en la elección del nuevo CNE, el señor habló, descartó que alguien hable o negocie de manera unilateral por la plataforma unitaria. Y si nuevamente Enrique o Stalin negociaron unilateralmente para impulsar a Roberto Picón como lo hicieron antes, eso es personal y no representa a la oposición o a la plataforma unitaria. Lo dejó muy claro el señor Guiado. ¿Y él a quién representa? Me la pusiste difícil. Ahí está. ¿Quién representa Guiado? ¿Quién representa Gerardo Bleda? ¿Quién representa Dinora Figuera? ¿Quién representa Capriles para estar hablando en nombre de la oposición? ¿A quién representa Picón si no son a los intereses de toda esa rata? Este es un país que no tiene absolutamente nada de legitimidad. Este es un país que no cuenta con un mínimo de Estado de Derecho desde 1999. Este es un país que en esa oposición ha hecho cosas tan increíblemente criminales como esa, revalidar el periodo de Maduro. Después de que fue desconocido, no, estamos hablando de los 60 países de verdad del mundo. El mundo cuenta con 100 y pico de países, de los cuales 100 y pico no desconocieron a Maduro. Pero estamos hablando de los de verdad. 60 países desconocieron al chavismo. ¿Cómo se pierde una oportunidad de esa? ¿Cómo? Porque no es que se pierda, es que se hizo para perderla. Por eso es que era tan vital entender lo que era la elección del 2015. Por eso es que era tan increíble oír a todos estos generadores de opinión de nuevo validando a la Asamblea a finales del 2018 para que hicieran esa payasada del 2019. Por eso cada vez que le preguntan a alguien sobre Guaidó, y entonces dice una oportunidad perdida o se dejó manipular, te das cuenta que el mensaje es tan increíblemente barato, tan ridículo, tan falso. No hubiese habido ninguno de los diputados, ninguno que hubiese hecho algo distinto a Guaidó. Ninguno. No hubiese habido en mi sociedad, lamentablemente, ese mismo mar de pendejos que salieron a hacer comparativas de Guaidó con Bolívar, lo hubiesen hecho con cualquiera, hasta con Henry Ramos. Porque lamentablemente de eso hay mucho en mi país, y eso es terrible. No importa, la cochinada iba a ser exactamente la misma. La mediocridad iba a brillar y la traición a Venezuela iba a ser la bandera. Entonces, lo primero que siempre hay que entender con respecto a lo sucedido con el interinato, más allá de la figura del Guiado, es que todo eso fue hecho para que Venezuela fracasara, para que Venezuela siguiera sumida bajo la lápida asquerosa del chavismo. Más allá del Guiado, no importa que lo hubiese hecho exactamente la misma salvajada, el mismo crimen, y todos ellos lo saben. No, el Ecuador está en un proceso eleccionario y hay muchos venezolanos que están viviendo en Ecuador y están esperando los resultados de las elecciones para ver si se les viene la noche. Y la noche se vino hace mucho tiempo. Lo que pasa es que mucha gente no lo termina de comprender. Cuando Lazo ganó, nosotros explicamos que el gobierno de Lazo no iba a ser ni siquiera un gobierno en pausa, estos gobiernos de pausa para que el proceso revolucionario continuara más adelante. No, nosotros dijimos de manera clara que el gobierno de Lazo iba a ser un gobierno desechable. Prueba de ello es que, por supuesto, nada más está llegando los 2 años y medio de periodo y entra de nuevas elecciones. Él tomó el camino de la muerte cruzada, que es algo que permite la constitución que hizo Correa en Ecuador, que hace de que el presidente pueda disolver el Congreso y, por supuesto, su periodo también vence y entra a un llamado a elecciones. Dentro de ese fenómeno y dentro del hecho de que el gobierno de Lazo iba a ser un gobierno desechable, explicamos también que el gobierno de Lazo iba a ser un gobierno
pro Agenda 2030, que no tenía nada que ver su carácter católico, como decía en aquel tiempo, que era miembro del Opus Dei, una cantidad de cosas. El gobierno de Lasso iba a plegarse a la Agenda 2030, como lo ha hecho, y es precisamente el ejemplo de una cosa que hemos repetido como constante. A la gente le han dicho que eso es la derecha. No, 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 no. Eso es izquierda vegetariana. Igual que toda la supuesta derecha venezolana, que son todos estos partidos inscritos en la Internacional Socialista. Simplemente izquierda vegetariana. Lo que pasa es que la otra es carnívora, es mucho peor. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que le venden al país, a los países latinoamericanos dentro del paquete electoral. Eso es lo que está allí en la mesa. Y explicamos que con la llegada de Lasso, eso es lo que vendieron un gobierno desechable. De verdad ha sido aún peor, porque es un gobierno que ha permitido que se establezca, y lo vemos en esta campaña electoral, una carga de violencia política real, violencia política que ataca precisamente a las figuras que están dentro del área electoral. Ya antes de la muerte, del asesinato del candidato presidencial de la semana pasada, ya habían habido una serie de candidatos alcaldes en ejercicio asesinados. Es decir, el clima de violencia política en Ecuador es una realidad que ya está alcanzando niveles muy fuertes. Esta semana fue otro atentado, otro candidato, y las amenazas vuelan por los aires y ya vemos que esas amenazas llegan con esa gran carga de realidad. ¿Cómo se llegó aquí? Por supuesto, el proceso revolucionario que instaló Correa con el concepto de la revolución ciudadana debilitó la institucionalidad, pervirtió la política ecuatoriana. Después llega Lenín, un exministro de Correa, por supuesto no va a desmontar el aparato, más bien hizo que el aparato entrara por otras vías, que el aparato se pudiese camuflajear más dentro de la estructura opositora. Llega este gobierno en pausa, este gobierno desechable, y el país está en esta agonía. ¿Se puede salir de la agonía? Siempre se puede, pero volvemos a entender la importancia de hacer lo correcto. La situación ecuatoriana no da hoy para hacer lo correcto. Está muy lejos, igual que esta serie de venezolanos que no saben si les cae la noche ya les cayó. Es lamentable, la noche ya les cayó. La sociedad ecuatoriana también está muy lejos de entender si les cae la noche. Ya les cayó. Porque le cayó completo a Latinoamérica cuando se permitió que en Venezuela sucediese lo que sucedió. Porque las riquezas de Venezuela ayudaron a la perversión de todos los mecanismos electorales, a todos los mecanismos jurídicos, de todas las estructuras políticas de todos los países latinoamericanos. Todos fueron penetrados de una u otra manera, para un hecho práctico inmediato o para un hecho que los vaya desgastando, minando y acabando con ellos. Es muy triste, porque la base de todo este cuento es eso. Cuando se permitió que le hicieran a Venezuela lo que le han hecho, cuando hasta lo aplaudieron, hoy todos sufrimos las consecuencias. Y hay cosas raras. Si me permitís que llegue un ratito a Argentina y te voy a leer una noticia. Jenny, perdona, antes de que llegues allí, precisamente hablando de eso de sufrimos las consecuencias, en mi cabeza recordé un artículo que escribí en el 2007. En el artículo del 2007, ahorita no recuerdo el título del artículo, pero en ese artículo yo precisamente explico que estos gobiernos que se hacen la vuelta loca, que hacen la vista gorda frente a lo que estaba sucediendo, más los otros que estaban aplaudiendo lo que sucedía en Venezuela, lo único que buscaban era lo mismo para sus países. Es decir, esto, en aquel artículo yo hablaba del acto de conciencia que estaban haciendo. Cada vez que estaban aplaudiendo a Chávez cometer el crimen que hacía con Venezuela, cada vez que miraban para otro lado, cada vez que hicieron estupideces como las últimas del Grupo de Lima, cosas sin sentido que lo único que hacían era seguir vistiendo democracia esto, aunque se las daban de gente medianamente seria, eran payasadas absolutamente inútiles, porque todos eran llamados a la democracia. La tiranía estaba impuesta, el chavismo estaba haciéndolo todo, y estaba haciéndolo todo de frente y en sus países con su mirada probatoria. Hoy, este desastre que estamos viviendo, cada país tiene que mirarlo a la profundidad de qué fue lo que hicieron, cuál era el mensaje
tanto de gobierno como de oposición, frente a lo que sucedía en Venezuela. El mensaje es real. Si el mensaje estaba en el marco de que la lucha en Venezuela tenía que ser democrática electoral, fueron partícipes directos de la tragedia que están viviendo hoy en sus países. Te retomo el caso que te iba a comentar. Esta noticia es muy importante. El Papa Francisco designó a Eugenio Zaffaroni como directivo de un instituto vaticano. La entidad realizará actividades de investigación, formación y docencia sobre derechos sociales, migración y colonialismo. En la parte de migración estará la de trata de blancas. Dios santo. Don Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y jurista de Derecho Penal, tenía apartamentos que funcionaban como prostíbulos. Y el Papa Francisco lo designa en el Vaticano. Bueno, el Bergoglio siendo Bergoglio. Y también hay que hacer Dime, Jenny. No solo eso, porque te voy a decir algunas de las sentencias de este caballero. Un individuo obliga a una nena a practicarle sexo oral. La nena tenía 7 años. Y él consideró que no hubo violación porque lo había hecho con la luz apagada. Ese era tan asqueroso. Aparte tiene una teoría que él dice que la doctrina garantista, que algunos denominan abolicionista. Él considera que el delincuente es una víctima de la sociedad. El delito es una creación política. Ok. Mira. Eso se lo tenés que contar a la gente que es asesinada por alguien que entró 14 veces a la cárcel, o 20 veces, como la semana pasada hablábamos de un muchacho de 14 años, que a los 14 años ya tenía 22 entradas a la cárcel. Increíble. Desde los 12 años. Increíble. Pero es una víctima de la sociedad. Y si mata, pobrecito, es que el delito es una creación política, una farsa de los poderosos. Y el Estado no está legitimado para imponer pena. Este señor está en el Vaticano. En el Vaticano, puesto de manera directa por el Bergoglio, es decir, el Bergoglio siendo el Bergoglio, haciendo lo propio. Cuando uno escucha las sentencias que aplicaba este señor, uno recuerda muchas de las sentencias que leímos en su momento con la última juez nombrada por Biden en el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, que eran sentencias que rayaban el lo aberrante. Cuando uno ve estas son muchísimo peores, y para más esta es el Vaticano. Es el Papa, es Bergoglio, decirle Papa es Bergoglio, contribuyendo, acelerando el proceso de destrucción de la Iglesia. El daño que ha hecho Bergoglio simplemente se pierde de vista. Este caso, por eso es que es increíble el daño general que le estamos haciendo a nuestras sociedades. Esta juez Brown Jackson, ¿te acuerdas que fue la que en una interpelación le preguntaron que definiera lo que es una mujer y ella no pudo? Estamos hablando de una juez magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. No. Y ahora este personaje, director de un instituto del Vaticano. Bueno, si no se está entendiendo el nivel de destrucción, el daño que le están haciendo a la sociedad, si la sociedad no termina de despertar y enfocarse en la base práctica para encontrarnos, individuo, familia, sociedad, nación. Y cuando se puede entender que tanto esa agenda de género que le impedía a esta mujer decir que es una mujer, a esta juez, así que y cuando ves a un personaje como el Bergoglio poniendo a este tipo como director del Instituto Vaticano, no se entiende que el Bergoglio está ahí haciendo daño.
Entonces, el mensaje es Pero lo hace claro. muy bien, ¿eh? Ajá. Lo hace perfectamente bien. Lo hace muy bien y lo hace desde el inicio. El Bergoglio llegó a hacer daño y lo está haciendo a la perfección y también con el aplauso de muchos. Pero Zaffaroni, que hoy hay un montón de gente que está llorando a un familiar muerto gracias a que los presos entran a la cárcel y hay una puerta giratoria. El policía no terminó de hacer la declaración que el preso ya está fuera de nuevo. Bueno, y en España ahorita Sánchez está a punto de volver a ser gobierno, el mismo gobierno que hizo la ley que sacó a la calle a sus 200 violadores. Bueno, Argentina en la época de la pandemia, no sé cuántos miles de presos fueron a cumplir sentencia domiciliaria y de paso despuntaban el vicio y seguían con su trabajo, que era robar. Es increíble lo que están haciendo, es increíble lo que están haciendo en nuestras sociedades. Pero en un tiempo había códigos. El ladrón vivía aquí y no robaba en el barrio, iba a robar a otro lado. En Argentina llovieron 150 milímetros en hora. Obviamente, como el kirchnerismo hace las cosas bien, hay un arroyo que no está intubado, donde van todas las aguas servidas, y todo eso entró en las casas de la gente. A nadie le importa, por supuesto. A nadie le importa y ahora también es difícil enfocar a lo que a la gente le importa porque la gente hoy se está sumida también en su batalla electoral. Claro, pero aparte, vos veías casas, montones de material apilado como para que alguien viva abajo. Le robaron la puerta. Increíble. Gente que no tiene ni siquiera llave, porque para que son casuchas hechas con material que encuentran tirado y los mismos vecinos le roban. Entonces ni siquiera ya hay códigos como había antes. No, ya no hay nada, no hay nada, no hay respeto, pues se ha destruido la sociedad, se destruyó la visión de sociedad en todos los sentidos, y no queda, de eso no queda nada, pues, y la reconstrucción de eso parte de ese entendimiento de esa escalera que constantemente mencionamos: individuo, familia, sociedad, nación, nación, sociedad, familia, individuo. Jenny, antes de cerrar tenemos que tocar el asunto electoral argentino, tenemos que ver ese resultado el resultado de las PASO. Nosotros habíamos dado por descontado de que Milei iba a tener una muy buena figuración, la figuración por supuesto la tuvo, también dábamos por descontado de que el candidato por el justicialismo iba a ser Massa. Aquí hicimos un análisis en su tiempo y ahorita que ya se puede aproximar lo que yo calculo será la primera vuelta, creo que Argentina va a ir a dos vueltas. Calculo que las dos vueltas van a ser utilizando una bisagra en este juego, que va a ser los votos que pueda obtener Patricia Bullrich. Y esa va a ser parte de la jugada. Sí me parece muy importante de que Argentina sople en estos buenos aires, un aire de cambio, un aire que aleje el justicialismo y sobre todo que le ponga freno al peronismo. Pero hay que entender, y el mensaje electoral en Argentina tiene que ser muy delicado y muy bien enviado si se quiere asegurar un real cambio. Las maquinarias políticas son una cosa seria. No hay mejor maquinaria política en Argentina que la maquinaria del peronismo vinculado a Cristina. La segunda mejor maquinaria es la de Juntos por el Cambio. La decisión independiente de cada ciudadano de apoyar la candidatura de Milei, como se vio ahorita para las PASO, si se mantiene y suma, puede llegar a quebrar lo que yo veo como una jugada clásica de los procesos políticos electorales. Yo lamentablemente sigo viendo, como te comenté hace casi 2 años, a Massa no solo como candidato del justicialismo, sino hasta como presidente. Y es algo muy negativo para Argentina. Terrible, cuestión de apagar, que el último apague la luz. Sí, parece increíble porque yo explicaba desde el principio, por supuesto, lo que Massa va a hacer en el Ministerio de Economía va a hacerle mucho daño a Argentina, va a ser terriblemente nocivo,
Pero eso no importa, él va a ser el candidato. Ok, hoy es el candidato. Lo que está haciendo ahorita, por supuesto, lo dañaría terriblemente en su imagen electoral, sería terrible, porque lo que está demostrando es que de verdad no quiere Argentina ni un poquito. Pero las maquinarias políticas son una cosa seria, y el entramado internacional dice que Massa se le ve con muy buenos ojos. Entonces, eso es algo que puede hacer que esos Buenos Aires no lleguen. No sé qué va a pasar, pero no es nada alentador en ninguno de los países, lamentablemente, porque todo lo que estamos viendo es bastante duro. No sé, no nos queda tiempo, pero Peña ahora en Paraguay, no sé qué pasará. Lo dejamos para la semana que viene porque se nos ha ido el tiempo. Noel, gracias. Gracias por estar siempre, gracias por los mensajes tan claros y tan nítidos que das. Muchas gracias. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros nos reencontramos, Dios mediante, el próximo.